ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y volvemos a un tema que de una u otra forma sigue también siendo parte de la preocupación de mucha gente. Hablamos nuevamente de migraciones. Ya la semana pasada conversábamos acá en ADN con el director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum, quien, dicho sea de paso, hoy día tiene una nueva actividad a eso del mediodía, dando cuenta de una actualización de las cifras de expulsiones de migrantes que ingresaron de manera irregular. Pero en el día de ayer hubo una serie de cuestionamientos por la tardanza en formalizar su nombramiento justamente como director de migraciones, y como respuesta a aquello, Frank Sauerbaum planteaba que la anterior administración había dejado el servicio en un estado de desastre. ¿Qué responden en la anterior administración? Estamos justamente con quien ocupó el cargo de director nacional de migraciones durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eduardo Taller, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio, Paula, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la verdad es que hay que precisar un tema aquí, ¿ya? A ver. El Servicio Nacional de Migraciones recibe anualmente entre 350 a 400 mil solicitudes de visa temporal o definitiva. De hecho, el año 2025 se acogieron a trámite 380 mil. Y mensualmente resuelve 30 mil solicitudes en promedio, mensuales. Entonces, es normal, parte del flujo del Servicio Nacional de Migraciones, que haya en trámite 200.000, porque entran y se van resolviendo. El Servicio Nacional de Migraciones, para ocupar una metáfora, no es una caja que en algún momento vaya a quedar vacía. Le ingresan documentos, se analizan, se procesan, se resuelven. Entonces, que haya 200.000 solicitudes en análisis, que dicho sea de paso, esas 260.000 solicitudes ingresaron casi el 90%, creo que el 85%, ingresó el 2025. Y la mayoría de ellas el segundo semestre de 2025. Entonces, está en proceso de análisis, es parte del flujo normal del servicio. No hay una anomalía en la cifra que transmite el director de migración. Sería una anomalía si esas solicitudes fueran del año 2020, 2021. O sea, ahí hay un problema, pero que haya 200.000 solicitudes en trámite, digamos, es parte de la naturaleza del Servicio Nacional de Migración. Así que yo creo que, digamos, ocupar la palabra desastre para referirse a eso, creo que es una nueva, es un hipérbole, por lo menos, y es impreciso. Ya, pero ese ritmo de resolución de las solicitudes de visas o de otros documentos en el Servicio de Migraciones, al compararlo con el mismo Servicio de Migraciones, usted dice es parte normal del flujo permanente de ese servicio, pero es una respuesta normal a los requerimientos de visa, sin compararse, como lo planteo, sin compararse con ustedes mismos, digamos. Sí, el ritmo es de acorde, está acorde y responde a la necesidad de solicitud de documentos de hoy. No, la capacidad que tiene el servicio de resolver visas, ¿ya?, que depende, para ponerlo en cifras bien concretas, depende de tres departamentos principalmente del servicio, que tienen en suma unos casi 200 funcionarios, un poco más de 200, la verdad que un poco más de 200 funcionarios, ¿ya? Para poder responder a las solicitudes, ¿ya?, que recibe el Servicio Nacional de Migraciones en un plazo de, pongámosle, 6 meses, que sería lo óptimo, lo que establece también la ley de procedimientos administrativos, el Servicio Nacional de Migraciones requiere un aumento de su capacidad de en torno al 30-40% en esas unidades. Entonces, nosotros el año, y lo voy a poner con un ejemplo concreto, nosotros el año 2023, ¿ya?, que fue entre julio del 23 y julio del 24, que fue el año más eficiente del Servicio Nacional de Migración en términos de resolución de solicitudes, logramos un convenio con el gobierno regional para que nos ayudara a financiar con presupuesto externo al servicio 30 funcionarios adicionales para que nos ayudaran en la tramitación de documentos, y logramos responder de manera mucho más oportuna. Y si el servicio no es un desastre, como plantea en la hipérbole que usted dice el actual director de Migraciones, ¿cómo calificaría el servicio en torno, por ejemplo, a un indicador objetivo que es el cumplimiento de los 6 meses que estipula la ley? Yo diría que el Servicio Nacional de Migraciones... ¿O cuánto se incumple los 6 meses que plantea la ley? Sí, lo que pasa es que el Servicio Nacional de Migraciones ha tenido un crecimiento importante, es un servicio relativamente nuevo, o sea, que se crea el 2021 con la nueva ley, se instala en regiones, se implementa en la nueva ley y requiere de un presupuesto de... Nosotros todos los años
¿ya? Digamos, es como un indicador objetivo. Todos los años solicitábamos un presupuesto que era 1/3 mayor que el que recibíamos. ¿Ya? Y tuvimos crecimiento del 10, del 14% año a año, pero es insuficiente. O sea, claramente no acorde solo al aumento que ha tenido el número de migrantes en nuestro país. Exactamente. O sea, y por ende al trabajo que debiera tener un servicio de esta naturaleza. Por eso, y hay un problema que yo creo que es de Estado, que es de al crear un servicio hay que crearlo con las capacidades y los recursos que le permitan responder oportunamente. Y hoy día el Servicio Nacional de Migración sigue estando, aunque ha crecido en términos reales de presupuesto, de dotación. Hoy día son 600 funcionarios, cuando llegamos eran poco más de 400, eran menos de 500. O sea, ha crecido bastante. Está todavía por debajo de lo que se requiere. En departamentos específicos, nacionalizaciones, el tema de las nacionalizaciones es un buen ejemplo. El Servicio Nacional de Migración recibía hasta el año 2021 3.000, 4.000 solicitudes al año. A partir del 23 recibimos sistemáticamente 23, 24 y 25 entre 40 y 50.000 solicitudes. O sea, se multiplicó por 10. Por 10. Entonces, con 14 funcionarios. Ahora, al margen de todas estas solicitudes pendientes y esto que el nuevo director califica como un desastre, él alude, entre otras cosas, a un sistema computacional de los años 80 y una serie de otras deficiencias del servicio. Usted, como director de Migraciones durante los 4 años del gobierno del presidente Boric, ¿hace alguna autocrítica? ¿Algo que no se logró hacer? ¿Algo que no se hizo bien en definitiva? A ver, evidentemente que hay cuestiones que, desafíos, digamos, que son de largo plazo y que evidentemente no se lograron concluir, pero hubo, yo le diría, sumando y restando, avances significativos en todas las áreas. O sea, el Servicio Nacional de Migraciones, el año 2021 resolvió 15.000 solicitudes. Nosotros duplicamos la capacidad, no la capacidad, duplicamos la eficiencia en resolución, ¿ya? Con las mismas capacidades. O sea, pero si todo uno va al centro y ve las filas de personas esperando, es que el servicio del servicio. Es que el Servicio Nacional de Migraciones hoy día no tiene filas porque digitalizamos el procedimiento de atención. Hoy día es con cita. Entonces, la gente que llega presencial al Servicio Nacional de Migración es gente que solicita refugio, que es la menos o que quiere dejar alguna oficina de parte. Ya no hay una fila y también se ven las oficinas de abogados haciendo fila, digamos, tratando de solucionar, entre comillas, ¿no? Problemas de gente que muy afligida llega hasta las oficinas del servicio. Ahí hay un problema porque hay todo un negocio paralelo que se realiza en base a esta desfase entre la capacidad que tiene el Servicio Nacional de Migraciones de dar una respuesta oportuna y la expectativa de las personas de obtener una documentación. Pero hay que señalar algo, Mauricio, yo cuando estaba en la dirección nos preocupamos de hacer mucha pedagogía respecto de esto. Porque el Servicio Nacional de Migraciones es una institución que nunca va a resolver de manera automática una solicitud. ¿Por qué? Porque requiere revisar primero los antecedentes de la persona, requiere la documentación que sea válida, chequeable en línea, requiere cada visa que se otorga, cada prórroga que se otorga, va con un informe de la Policía de Investigaciones que revisa en su sistema los antecedentes de la persona, además de los papeles de antecedentes, además de la vigencia de los documentos. Entonces, es un análisis que no es inmediato, que no es automático y que requiere cierto tiempo. Nunca va a ser automático. Ahora, evidentemente que hay que ir reduciendo la brecha temporal para que esta, digamos, empresa o negocios paralelos que hay de tramitadores que muchas veces engañan a las personas, no siempre, pero muchas veces sí lo engañan, digamos, es consecuencia de este desajuste entre la capacidad que tiene el servicio y el nivel de demanda que tiene también por parte de la... Dicho todo esto, sí. Insiste Sauerbaum que usted dejó el servicio en estado de desastre. Es que eso no es así. Y él cuando dice que dejamos el servicio en estado de desastre, refiere a una cifra que es absolutamente normal respecto al Servicio Nacional de Migración, que es tener visas en trámite del año anterior. O sea, eso es del segundo semestre del 2025. Si a eso se refiere el señor Sauerbaum, con que es un desastre, habría que decirle que se entere mejor de cómo funciona el Servicio Nacional de Migración. Ya han pasado 3 meses y debiera saber que esa situación es la normalidad del Servicio Nacional de Migraciones y deberá ocuparse de seguir tramitando y respondiendo al ritmo que veníamos haciéndolo nosotros, que son unas 30.000 solicitudes resueltas al mes. Estamos conversando con Luis Eduardo Taller, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Tenemos hartos temas, están las expulsiones, está el plan de retorno anunciado por el presidente José Antonio Kast, pero antes no pasemos de lo que pasó con Contraloría y esto de que usted advierte que sigue recibiendo documentos y notificaciones del servicio porque no ha sido prácticamente
tomada la razón de Sauerborn como director actual del servicio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué alerta se levanta? ¿Qué empieza a recibir usted como Luis Eduardo Taller? Porque tengo entendido que tiene que ver con solicitudes de las declaraciones de patrimonio y otros documentos. Exactamente, los funcionarios públicos, algunos funcionarios públicos tienen la obligación de hacer declaraciones de patrimonio anuales y cuando cesan de sus cargos. Y tienen plazo para realizar esto. Cuando no se realiza esto, está en un incumplimiento legal ante la Contraloría General de la República y se expone a multas, ¿ya? Tanto mi declaración como la declaración del subdirector, con el cual yo mantengo, evidentemente, del ex subdirector de Migraciones, con el cual yo mantengo contacto, no habían sido aprobadas y por lo tanto estábamos nosotros en incumplimiento y lo que hicimos fue dejar constancia en Contraloría que no era debido a un incumplimiento nuestro, sino que al hecho de que todavía no había quien firmara o aprobara esas declaraciones de patrimonio. ¿Y a su juicio por qué pasa eso? A 75 días de asumido el gobierno. Mire, la Contraloría normalmente se demora en tomar razón de los decretos de nombramiento. Es parte de su... Ya, pero por lo tanto, desde esa lógica es normal. No hay una falencia, una falla del actual servicio, sí. No sabemos si es que la Contraloría va a tomar razón o no de ese decreto de nombramiento. Esperemos que sí, para que todo siga normal. Fue importante que lo hiciéramos público porque resulta que ayer se aprobaron las solicitudes, la firmó la jefa de gestión de personas del servicio. Entonces, había algo que no estaba funcionando y se arregló y para tranquilidad mía y del ex subdirector, hoy día no estamos en ese incumplimiento porque ya tenemos las declaraciones aprobadas por el servicio. Ya, Luis Eduardo Taller, más allá de toda la controversia que en su momento se generó por la metáfora, luego hipérbole, reconocida por el propio presidente respecto de la promesa de expulsar 300.000 personas que ingresaron irregularmente a nuestro país, el gobierno, diferentes autoridades, desde el propio presidente, ha insistido en que esa meta se mantiene, que los plazos evidentemente son distintos, pero que ellos como objetivo de gobierno mantienen el deseo de que aquellas personas que entraron irregularmente al país salgan, regularizan su situación y entren por la puerta, no por la ventana. Eso, desde su conocimiento, ¿es posible en 4 años? A ver, es que yo separaría ambas cosas. Separaría el plan de expulsiones, que yo creo que tendría que tener metas y criterios explícitos, que hoy no los tiene. O sea, porque hay 46.000, nosotros dictamos 46.000 decretos de expulsión. Muchas de esas personas tienen delito y otros no, ¿ya? Entonces, es importante que, dada la capacidad para expulsar que tiene el Estado de Chile, que es en torno a las 2.000 expulsiones al año, es importante que se defina a quién se va a expulsar primero. ¿Cuál es la prioridad en materia de expulsiones? Hay un primer tema que tiene que ver con las metas anuales que se van a poner para efectos de la expulsión. Y luego está el plan que se anunció, que en estricto rigor, es un proceso de regularización, hay que decirlo así. Y yo creo que es un primer, digamos, un error o una falla que tiene en la presentación del plan, es que este plan tiene que convocar a las personas, a los extranjeros que están en situación irregular, y tiene que convocarlos no solo para que se sientan, digamos, llamados a salir de Chile, sino que hay que darle alguna certeza de que van a poder volver a entrar con una visa. O sea, usted dice que la inspiración o el fondo del plan de retorno que plantea el gobierno apunta a una regularización del migrante. Es que por ley, yo no he visto la resolución todavía porque todavía no toma razón la Contraloría, pero no me cabe ninguna duda porque la única forma legal de hacer esto es con el artículo 155 de la Ley de Extranjería e Inmigración, que establece que su secretario Interior tiene la facultad para implementar mecanismos de regularización. Esto se hizo en el año 2021. El presidente Piñera, en abril del 2021, cuando promulga la nueva ley, se incluyó un artículo en esa ley, un artículo transitorio que mandata por ley un proceso de regularización. Y ese proceso de regularización constaba de 2 etapas. Una para las personas que habían entrado regularmente a Chile, que estaban en trámite, que se le hizo más expedito, y aquellos que tenían ingreso irregular, se los regularizó a través de que salieran del país sin sanción, ¿ya? Y volvieran a entrar con una visa. Eso ya se hizo y se llamó, el año 2021, proceso de regularización extraordinario de 2020. Entonces, esto es un proceso de regularización. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que el llamado, la convocatoria, si es que es plan de salida, y aquellos a los que se quiere convocar se espera que salgan y vuelvan regularmente a Chile, difícilmente los va a convocar porque en el fondo se lo está invitando a salir, pero no se le está dando la certeza de que van a poder volver. Claro, porque aquí lo que se plantea son 180 días para postular, sí.
30 para abandonar el país y 2 tipos de sanciones, esto en términos más o menos generales, ¿no? El que tiene que ver con quienes entran, una multa económica para quienes entran con visa y se les vence el documento, y la expulsión y prohibición de reingreso durante 1 a 5 años para migrantes que entran de manera irregular. Ahí es donde usted ve un necesario proceso de regularización en términos de la convocatoria, la postulación. Evidentemente, o sea, porque ahí va a quedar registro de dónde está la regularización. Lo que pasa es que a las personas que están en situación irregular se les va a eximir de una sanción. Según se ha dicho, también personas que tengan orden de expulsión se les va a levantar la orden de expulsión, se les va a revocar o dejar sin efecto. Entonces se van a reducir las órdenes de expulsión pendientes, y lo que se va a hacer es que a esa persona se les va a dar una visa. ¿Ya? Y el requisito para obtener esa visa, si bien se puede solicitar dentro de Chile, según lo que se ha dicho, el requisito para obtener esa visa es salir y entrar. Claro. ¿Ya? Entonces, es un proceso de regularización, y legal, normativamente, no hay otra forma de implementar esto que con una resolución firmada por el subsecretario de Interior en base al artículo 155, que establece mecanismos de regularización. Y yendo a la eficacia del procedimiento, o sea, yo creo que es una buena idea. Perdón, en principio es una buena idea. ¿Ya? En teoría. Y lo que creo que hay que fijarse es que para que esto funcione bien, ¿ya?, tiene que existir incentivos suficientes para las personas y certezas suficientes. Y aquí hay 2 grupos de personas, ¿ya? Y yo creo que con unas va a funcionar mejor que con otras. Hay un grupo importante, entre 80 y 100 mil personas de nacionalidad boliviana, que ha entrado como turista para trabajo temporal, agrícola, y que ha permanecido más allá de los 90 días y está irregular, está en una irregularidad sobrevenida. Han quedado irregulares porque han permanecido porque no quieren salir, porque se los va a multar o les puede caer una prohibición de ingreso, en fin. Entonces, ¿y esos son 100.000? Entre 80 y 100.000 calculamos nosotros, un cálculo que hicimos cuando estábamos en el gobierno con la Sociedad Nacional de Agricultura. Es un volumen importante de personas, ¿ya? Bolivianos principalmente. Entonces, ellos tienen ciertamente un incentivo y una oportunidad en esto, porque tienen certezas. Por ejemplo, hay un acuerdo con Bolivia que establece que las visas a los bolivianos, las visas Mercosur, se resuelven en 15 días. Tiene certeza de que se le va a regularizar, se le va a dar una visa rápido. Tiene certeza, también tiene menos riesgo porque las personas bolivianas tienen menos arraigo, no tienen normalmente familia en Chile. Entonces, el riesgo es menor, ¿ya? Okay. Es más cerca y más barato. Ahora, hay otro grupo de personas que entró irregular a Chile, que lleva muchos años en Chile, muchas de ellas se empadronaron, que son de nacionalidad venezolana, donde es más complejo que esto resulte porque las certezas que se le dan a ellos son menores, ¿ya? O sea, el gobierno le está pidiendo que confíe en la política del gobierno y al mismo tiempo le está pidiendo que confíe en el gobierno venezolano, que tiene que proveerle los documentos, porque las personas de Venezuela van a poder postular con un documento de identidad vencido, etcétera, pero cuando vuelvan a entrar, si salen, van a tener que tener un pasaporte vigente. ¿Y cuántos serían ellos? Ahí está el grueso. O sea, ahí están los 300.000 aproximadamente. El gobierno ahora calcula 250.000 personas, pero hay una cifra ciertamente negra, pero es un volumen muy importante. Y yo diría el comillas, público objetivo al que está buscando llegar el gobierno, porque en el fondo si la regularización para bolivianos, que me parece que es donde más éxito va a tener, ¿ya?, funciona, va a quedar todavía pendiente el qué se hace con esas 300 o 250.000 personas, la mayoría de ellas, en torno al 90% venezolanas que han entrado de manera irregular y que tienen arraigo, familia. Luis Eduardo, nos queda un minuto. Decía Mauricio al principio de la entrevista que hay una actividad cerca de la 1:30 de la tarde de Frank Sauerban, otras autoridades como el subsecretario del Interior Máximo Pavés, donde anuncian que van a entregar cifras relevantes del plan de control migratorio en el marco de la ejecución de un nuevo vuelo de expulsados. La cifra de expulsiones de Chile también ha sido controversia durante estos meses. En una palabra, el conteo que lleva el gobierno de las expulsiones, que dicho sea de paso, no han incorporado a ciudadanos venezolanos por las razones que todos conocemos, ¿cuál es? A ver, yo he pedido las cifras por transparencia a la Policía de Investigaciones y hemos podido contrastar con lo que se señala en el gobierno, y me llama muchísimo la atención de que en la cifra que se entrega por parte del gobierno se incluya a personas venezolanas que salen voluntariamente del país, que desde el 11 de marzo hasta mayo completo son en torno a 83 personas. Entonces, digamos, está bien que
que quieran hacerlo, que quieran incorporar a gente que tiene decretos de expulsión con salida voluntaria, pero háganlo. Si van a comparar con el año anterior, súmenlos también, porque nosotros nunca lo hicimos, porque entendemos, y así lo establece la ley, que una expulsión es un acto forzoso de la persona. Y las salidas voluntarias son otra cosa, que también ocurrían antes y siguen ocurriendo ahora, pero entonces yo creo que es importante que sea transparente el gobierno con las cifras en materia de expulsiones para poder evaluar efectivamente el cumplimiento de las metas. Muy bien, Luis Eduardo Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.